Que entonces, la clase de hoy trata sobre los riesgos laborales. Le subí un resumen sobre la clase porque vamos a hacer la clase más práctica, más sencilla, más corta. Lo que necesito que entiendan entonces es a manera de resumen, pero sin que signifique que no tengan que leer este resumencito de 5 páginas y en la otra lectura sobre el riesgo laboral in itinere a partir de la página 26.c, de ahí para abajo, porque es cómo se aplica el riesgo in itinere, que ahorita vamos a repasar, cómo se aplica jurisprudencialmente la cobertura del seguro de este riesgo. Entonces, el asunto es que existen accidentes de trabajo y existen enfermedades de trabajo. Por ende, podemos entonces diferenciar las enfermedades en comunes y enfermedades de trabajo y los accidentes en comunes y en accidentes de trabajo. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo el accidente es de trabajo? El accidente es de trabajo cuando este sucede a causa o como consecuencia del trabajo. Y la enfermedad es de trabajo cuando la va a padecer o la afectación a la salud de la persona trabajadora se da en consecuencia del trabajo que realiza, sea por exposición o por condiciones en el centro de trabajo. Ahora, como es deber del patrono velar por un ambiente salubre de trabajo, esto, cualquier accidente o cualquier enfermedad de trabajo, corre por cuenta del patrono y por eso se le obliga a tener este seguro que cubra esto. Ahora, el accidente de trabajo no es solo el que ocurre dentro del trabajo, sino, muy importante, también cubre el traslado del centro de trabajo a la casa y viceversa, siempre que no se haya variado el recorrido por interés de la persona trabajadora. Este es el riesgo in itinere de esta lectura que ocupo que vean, repito, de la página 26 a partir del punto C. Entonces, si yo varié mi ruta de trabajo a la casa o de la casa al trabajo por interés propio, porque ocupé pasar a la farmacia o porque ocupé pasar al súper o pasé a la veterinaria a comprar alimento y camino a la casa o camino a la veterinaria después del trabajo, eh, sufro un accidente, no me va a cubrir el seguro de riesgos laborales, porque eso no se va a considerar accidente de trabajo. Porque vos no estás yendo de tu casa al trabajo, es decir, ya no hay una relación causa-efecto, es decir, no te estás trasladando hacia tu casa a razón del trabajo, te estás trasladando a tu casa a razón de que fuiste a hacer un mandado. ¿Me explico? Entonces, diga, Kenneth. Profe, en el caso, digamos, que el camino lo estuvieran arreglando y tuvieran que tomar otra ruta. Ajá, ok. Ahí no estás, si vos, a ver, si vos varías tu ruta de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, pero no es por tu propio interés, por ejemplo, eso que me estás diciendo, por ejemplo, que haya bloqueos, por ejemplo, que están arreglando la calle, etcétera, eso no es por tu interés, eso es porque no puedes pasar por tu ruta habitual. Entonces, ahí sí te va a cubrir. Pero vos tenés que demostrar entonces cuál es tu ruta habitual y por qué variaste la ruta. Repito o insisto, eh, acordémonos del indubio pro operario. Entonces, en caso de duda,
Este principio nos dice que en caso de duda, siempre vamos a fallar o a resolver el asunto a favor del trabajador. Entonces, a la hora de probar cuál es la ruta habitual de traslado del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, eso se tiene que probar y lo tiene que probar el trabajador, pero si hay duda, vamos a fallar a favor del trabajador y vamos a sostener entonces que esa era la ruta habitual. Otro aspecto importante es en cuanto a la práctica, lo de la enfermedad o lo del accidente. ¿Por qué? Es distinto si vos vas a la caja o si vas al INSS. ¿Por qué? Por la cobertura. ¿Qué pasa si vos tuviste una enfermedad de trabajo o un accidente de trabajo y resulta que en la caja no tienen esa medicina? Porque resulta que es una enfermedad muy poco común. Entonces, en existencia, la caja no tiene ese medicamento, pues. Lo más probable es que la caja, y se han visto casos, creo que no estoy diciendo nada que no se conozca, es que la caja no da esa medicina. Por ejemplo, yo sé, porque he escuchado casos, que, por ejemplo, para la disfunción eréctil, la caja creo que no da ninguna medicina, o sea, no dan, bueno, no voy a decir marcas para no hacer propaganda porque esa no es la intención, el asunto es que no dan medicamentos para eso los tiene que conseguir uno si tiene esa afectación de forma privada. ¿Qué pasa si yo resulta que por exposición a un químico en el trabajo, devine en impotencia sexual? Bueno, resulta que ahí, si voy a la caja, me van a decir, es que nosotros no damos esa medicina. Tiene que comprarla en farmacia. Pero si vos vas al INSS, ojo, ojo, porque los derechos que yo tengo es precisamente la asistencia farmacéutica. Entonces, el seguro del INSS me va a cubrir. Eso significa que el seguro, en este caso el INSS, se va a encargar de comprar la medicina y dármela sin costo. Entonces, por ese tipo de detallitos es importante que uno sepa cuándo tiene que ir a la caja y cuándo tiene que ir al INSS, ¿verdad? En cuanto a tramitología y todo eso está aquí especificado. Es que no quiero, como decirles, o sea, leerles lo que está aquí porque no tiene sentido. Si está ahí escrito y lo tienen a mano, pues para qué se los voy a leer, ¿verdad? Pero si quiero hacerles ver, digamos, los detallitos que son importantes que tal vez no se vean con la simple lectura, ¿verdad? ¿Qué más puede ser importante ahí? ¿No? Ok, cuando vos tenés una incapacidad, siempre, sí, ok, una de las ventajas que tenés es precisamente, si es por riesgo laboral o por enfermedad, pues, o por accidente, em, te va a cubrir el seguro e incluso puedes tener derecho, como lo van a ver aquí, a una renta vitalicia o una renta mensual o por un periodo de tiempo, por tantos años. Aquí todo eso está especificado. El asunto es que ¿quién decide eso? Una junta médica calificadora en el INSS, ¿verdad? Eso no es aleatorio, o sea, ellos tienen una junta médica que va a evaluar el caso y va a decir sí. Ahora, ustedes verán aquí, por ejemplo, que cuando estamos hablando de las incapacidades, yo les pongo que, digamos, si tenés la incapacidad menor permanente, es cuando tenés una disminución de la capacidad general que va del 0.5 al 0.50 inclusive, digo, al 50% inclusive. ¿De dónde sacamos esta información? Permítanme un segundo. Ya se los voy a mostrar. Okay, ustedes pueden ver en el código de trabajo, en el artículo 224, que es donde se establece la tabla de impedimentos físicos, que te va a decir que
Aquí esto es una lista de tragedias, pues. Entonces, comienza, este artículo es larguísimo porque tiene una tabla que te va a establecer la pérdida y a cuánto equivale de la pérdida de esa parte del cuerpo en cuanto a la capacidad general de utilización del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por la pérdida de la desarticulación interescapulotorácica. Profe, una pregunta, ¿está compartiendo? Un momentito, sería muy importante. Ahora sí. Listo, gracias. No, a vos por decirme, perdona. ¿Qué? El 224. Entonces, aquí está la tabla. Entonces, por desarticulación del hombro, equivale de 65 a 75% de pérdida de la capacidad general. ¿Quién establece específicamente si es 65, 66, 67, etcétera, etcétera, hasta 75? Esa junta médica. Entonces, aquí está todo eso. De la uña, perdón, de la muñeca, en flexión o extensión no funcional, equivale a 30%. ¿Cuánto entre el 30%? 31, 32, 33, etcétera, etcétera, hasta 40. ¿Quién? Esa junta médica. Eso es lo que ocupo que tengamos claro. Eso está en la ley, no es aleatorio. El asunto es que para fijarlo exactamente, sí lo hace esta junta médica. Y la diferencia entre la incapacidad permanente y el gran inválido es, siempre se mantiene el porcentaje, pero aquí es que la persona ni siquiera puede realizar sus actos esenciales de vida, es decir, caminar, comer, vestirse, etc. Entonces, es el mismo porcentaje, pero aquí el asunto es que vas a ser gran inválido, y así se llama, no es porque yo quiera decir que es un gran inválido, es que así se llama, porque aparte de que hayas perdido 67% o más de tu capacidad corporal, funcional corporal, o como le quieran decir, aparte de eso, no puedes realizar actos esenciales, o sea, ocupas asistencia. Y por tanto, como hay diferenciación no solo en eso, sino también va a haber diferenciación en la cobertura del seguro. ¿Por qué? Porque para el gran inválido también se le van a dar, por ahí dice, no estoy seguro a dónde, también se les van a brindar subsidios, no solo de renta vitalicia, sino de, creo que incluye adecuación del hogar o compra del hogar, o creo que también, ahí dice, pero creo, si no me equivoco, que también el pago de la ayuda que requiera esa persona para poder seguir subsistiendo, porque, repito, ya es una persona que no puede ni siquiera valerse por sí misma. Y para finalizar, cuando los accidentes no, aun cuando hayan ocurrido dentro del centro de trabajo o incluso el traslado del trabajo a la casa o la casa al trabajo, no van a calificar dentro del seguro. Cuando hay dolo, culpa o mala fe, si se quiere, que con solo dolo, culpa, porque la mala fe está incluida aquí en el dolo, del trabajador, o cuando el trabajador se presente a laborar bajo efectos del alcohol o cualquier otra droga. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que era prohibido. Esta es una prohibición expresa que la ley le hace al trabajador. Es una prohibición del trabajador laborar bajo efectos del alcohol o cualquier otra droga análoga o enervante. Entonces, si usted tiene prohibido presentarse a trabajar así, o sea, usted no debió de haber asistido, de todas formas. Lo tiene prohibido. Y es injustificante, ¿verdad? Por ejemplo, si ya habíamos hablado del tema, pero evidentemente, si yo sé que tengo que trabajar, por ejemplo, yo sé que tengo que trabajar hoy y ayer ganó Saprissa,
Y si me hubiera pegado un fiestón o no, pues nadie me tiene. O sea, una persona responsable dice, mira, no puedo. Bueno, ahorita no se puede hacer nada, pero digamos que yo sea un fiebre y me fui a comprar, no sé, unas cervecitas o algo para ver el partido y ganó prisa y me emocioné. Y aquí solo, bueno, no puedo hacer eso porque yo sé que tengo que trabajar y me tengo que levantar temprano y que a las 9:30 tengo clases. ¿Verdad? Es una cuestión de responsabilidad y aparte de eso lo tenés prohibido. Ahora, culpa o dolo. Bueno, por ejemplo, simulación de accidentes. Resulta que estoy subido a una escalera y yo digo, mira, la verdad es que qué pereza trabajar. No estoy enfermo, no me puedo incapacitar. Voy a tirarme de la escalera, nadie me está viendo. Y voy a decir que es que me resbalé y que, no sé, sí, que me resbalé nada más. Voy a decir que me resbalé y me voy para el INSS y que me incapaciten y me paguen y cobro el seguro. Si yo logro demostrar, porque resulta que nadie me estaba viendo, pero yo no vi que habían cámaras. Entonces está filmado donde yo me hago tirado de la escalera. Eso es doloso. Culposo. Resulta que trabajo en un aserradero y está una de estas sierras circulares para cortar tucas de madera y hacer, ¿verdad? Ya tablillas o lo que sea. Resulta que el patrono, ¿verdad? Diligentemente me da todo el equipo de protección como es su deber. Me da anteojos, me da, no sé, guantes, etcétera. Me voy a almorzar, dejo los anteojos de protección en la mesa del comedor y cuando vuelvo me percato que dejé los anteojos allá. Entonces yo le digo a un compañero, mira, ¿vas cerca del comedor? Sí, me toca almuerzo. Ah, bueno, mira, hazme un favor, tráeme los anteojos que los dejé allá. Los anteojos de protección, ¿no es? Ah, sí, sí, está bien, porque yo tengo que ir, vuelvo y está bien, ya te los traigo. Ok. Y yo digo, bueno, mientras fulanito me los trae, voy a ir cortando, voy a ir adelantando estos cortes que tengo que hacer de estas tucas. Y resulta que en ese momento me pongo a cortar tucas, salta una tuca de madera, salta una astilla, se me mete en el ojo. Ahí hay culpa del trabajador. ¿Por qué? Porque teniendo el equipo, no lo está usando. Ahí que era lo prudente. De pues no realizar la actividad hasta que no tengas el equipo de protección puesto. Eso es diferente a que no te den el equipo de protección. Me explico, entonces ahí habría culpa del trabajador. Entonces, si es tu responsabilidad por una falta al deber tuyo de cuidado, eso es culpa. Vos debiste de tener cuidado. Que es diferente a que no te hubieran dado del todo los anteojos. No sé si me explico. Sí, profe. Y básicamente eso es el tema de hoy. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. O sea, es cuestión de que lo lean para ya más detalle, pero en general eso es el riesgo, o sea, la salud ocupacional y el seguro de riesgos laborales, eso es lo que cubre. Y aquí ya está a mayor detalle, se los hice un resumencito de 5 páginas, repito, y si ocupo que me lean esta parte de aquí. La otra clase vamos a ver ya lo que son huelgas y conflictos colectivos, con unos videitos explicativos y terminamos. Nosotros vamos a terminar una semana antes, van a tener colchón de 2 semanas. Ah, no, mentira, porque no hacemos final. Pero van a tener entonces colchón de una semana, hacemos el tercer parcial y si todo el mundo aprueba, que creo que sí, vamos todos bien, gracias a Dios. Entonces, no hay problema. Hasta ya. Profe, una pregunta. Diga. Es que usted dijo que de quien era obligación de dar el seguro y todo eso era el patrón. ¿Sí? Si uno trabaja
si uno es un trabajador externo, o no me recuerdo cómo es que se le llama, pero que uno trabaja como en lo Independiente. propio, Ujú. ahí sería a quien uno le está trabajando o va por cuenta de uno. Ok, si vos sos trabajador autónomo o independiente, ¿quién es tu patrono? Uno. Ajá, Entonces sí iría por cuenta de uno. sí, Ah, ok. pero ahí ya no sería un seguro por riesgo laboral. O sea, bueno, habría que, sinceramente, yo no creo, no he visto, pero no creo que haya seguro de riesgos laborales para uno mismo. Me imagino que debe ser un seguro normal, común y silvestre. O sea, un seguro de vida o un seguro por enfermedad, un seguro de salud, pues, Ah, ok, ok, gracias. ¿verdad? Pero ahí yo creo que incluso lo que sí te van a obligar de cajón es el de la caja, nada más. Creo que ahí el de riesgos laborales, quién sabe. Yo no le vería mucho sentido. Y la diferencia para escoger entre lo que usted ha dicho de irse o a la caja o al seguro es únicamente por temas de medicamentos. Sí, digamos, sí, pero muchas veces los patronos van a empujar porque vayas a la caja. ¿Por qué? Porque yo estoy... Porque Ajá, diga, diga. no era porque en el INSI a usted como patrón lo podían penalizar si iba mucha gente. Ajá, claro, exactamente. Ustedes saben cómo funcionan las pólizas de seguro. Alguien, alguien tiene un carro con seguro. ¿Cómo funciona eso? Si lo uso muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me estás diciendo vos? Me penalizan. ¿Cómo me penalizan? Me suben la prima. La prima del seguro vos tenés que pagar. Cuando vos te asegurás, tenés que pagar mes a mes o por trimestre o por semestre, según sea el contrato, una prima. ¿Por qué? Porque el contrato de seguro lo que hace es trasladar el riesgo asegurable de una persona a otra. Habíamos dicho que la responsabilidad aquí de velar por la salud y por el ambiente salubre y todo eso en el centro de trabajo y hacia los trabajadores es del patrono. Yo al contratar el seguro le estoy trasladando ese riesgo al INSS. Es decir, si pasa algo, yo no respondo, responde usted, INSS. Y a cambio de eso yo tengo que pagarle, ¿verdad? Eso no es de gratis. Entonces yo pago una prima mes a mes, o cada trimestre, o cada semestre, o etcétera, cuatrimestre, o no sé, como lo hayan estipulado en el contrato. Si se usa mucho el seguro, porque la ganancia del seguro es precisamente pues que no se use el seguro, porque entonces te entra el dinero y no lo tenés que invertir, te queda como ganancia. Pero sí, tenés que invertir, o sea, tenés que estar pagando tratamientos y medicamentos a trabajadores de la empresa de tal, vos decís, es que este cliente a mí me genera pérdidas, no me genera ganancias, entonces le tengo que subir la prima porque no estoy ganando nada. Entonces te penalizan. Entonces hay muchos patronos que te van a decir, bueno, vaya a la caja y no diga que le pasó esto y esto. Diga que lo que pasó es tal y tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en caso de emergencias, está aquí. En En caso de emergencia, yo puedo ir a cualquier centro de salud o acudir a cualquier profesional, sea público o privado, al más cercano. Y después el gasto se le traslada al INSS para que lo cubra por la póliza.
O puede ser incluso que el patrono te diga, vaya a la caja y diga esto y esto y esto, porque no te lo va a decir, pero no ha contratado la póliza, que es obligatoria. ¿Qué pasa si vos vas al INSS y resulta que el patrono no tiene póliza? El INSS te va a atender y después le va a pasar la factura al patrono, una vez constatado que si fue accidente o enfermedad de trabajo. Y después de eso vienen todas las multas, etcétera, etcétera, porque el seguro es obligatorio, no es facultativo. Es decir, no es si el patrono quiere o no quiere, es que tiene que tenerlo. Pero repito, esto es más que todo para cuando el patrono es una persona y el trabajador es otra. Si vos sos patrono y trabajador, porque sos trabajador independiente, sos tu propio patrono, y a la vez sos tu propio trabajador, pues no tiene sentido que le traslades el riesgo a alguien más, porque el riesgo siempre es tuyo. Ahora, si quieres contratar un seguro médico o un seguro de salud, pues lo puedes hacer. Listo, profe, gracias. Hombre, a vos. ¿Alguien más? Muchachos y muchachas. Meli, muy callado hoy, ¿qué pasó? ¿Estás o no estás? ¿O te dormí? ¿O te dormí? Bueno, listo. Si nadie tiene más dudas, entonces por hoy, eso sería la próxima clase. Como les digo, entonces vemos